Bienvenidos. Hoy vamos a conocer al personaje que es considerado como el fundador de la astronomía moderna y fundamental en la revolución científica del Renacimiento. Entonces, ¿ya sabes de quién estamos hablando? Nos referimos a Nicolás Copérnico, o también llamado Mikołaj Kopernik. La tesis de Copérnico fue el primer paso en la secularización progresiva de las concepciones renacentistas, que empezaron a buscar una interpretación natural y racional de las relaciones entre el universo, la Tierra y el hombre. Revolucionó para siempre la idea que teníamos del cosmos y que asentó las bases de la nueva revolución científica, la cual fue continuada un siglo después por algunos científicos. Este destacado polaco nace el 19 de febrero de 1473 en la ciudad de Torun o Toru, en Polonia, en el seno de una rica familia. Fue el más joven de los 4 hijos de un comerciante de Cracovia y de Barbara Watson-Rowe. Sin embargo, quedó huérfano a los 10 años y se hizo cargo de él su tío materno Łukasz, quien se ocupó de que su sobrino recibiera una sólida educación en las mejores universidades. Pero antes de continuar, ¿sabías que Copérnico formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, basada en los estudios de Aristarco de Samos? El modelo heliocéntrico fue una aportación decisiva a la ciencia del Renacimiento. Copérnico planteaba que el Sol se convertía en el centro inmóvil del universo y la Tierra quedaba sometida a 2 movimientos, el de rotación sobre sí misma inclinándose sobre su eje y el de traslación alrededor del Sol. No obstante, el universo copernicano seguía siendo finito y limitado por la esfera de las estrellas fijas de la astronomía tradicional. Y ahora, sigamos con la historia. En 1491, Copérnico ingresó en la Universidad de Cracovia, donde comenzó a estudiar la carrera de humanidades. Poco tiempo después, en 1496, se trasladó a Italia para estudiar en la Universidad de Bolonia. En enero de 1497, cursó Derecho Canónico y recibió la influencia del humanismo italiano. En 1500, Copérnico se doctoró en astronomía en Roma. Al año siguiente, obtuvo permiso para estudiar medicina en Padua. Aunque nunca se documentó su graduación como médico, practicó la profesión por 6 años. Finalmente, en 1503, obtuvo un doctorado en Derecho Canónico en la Universidad de Ferrara. En 1501, regresó a su patria y fue nombrado canónigo en la Catedral de Frankfurt. Residió en el palacio episcopal de su tío de Lidzbark-Warmiński, en calidad de su consejero de confianza. Pero hagamos otra pausa más. Otra de sus aportaciones científicas fue el nuevo orden de alineación de los planetas según sus periodos de rotación. Notó que cuanto mayor era el radio de la órbita de un planeta, más tiempo tardaba en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Y ahora continuemos. De 1503 a 1510 trabajó en la administración de la diócesis y en las actividades contra los caballeros de la Orden Teutónica. Allí publicó su primer libro, una traducción del latín de cartas de ética de un autor bizantino del siglo VII, Teofilactos de Simócata. Hacia 1507, Copérnico elaboró su primera exposición de un sistema astronómico heliocéntrico. Una serie limitada de copias manuscritas del esquema circuló entre los estudiosos de la astronomía, y a raíz de ello, Copérnico empezó a ser considerado como un astronómico notable.
Fallecido el obispo en 1512, Copérnico fijó su residencia en Frankfurt y se dedicó a la administración de los bienes del cabildo durante el resto de sus días. En 1536, el cardenal escribió a Copérnico desde Roma pidiéndole que hiciera públicos sus descubrimientos. Por entonces, Copérnico había ya completado la redacción de su gran obra sobre las revoluciones de los orbes celestes. Hacia finales de 1542, Copérnico sufrió una apoplejía y parálisis, una larga enfermedad, falleciendo el 24 de mayo de 1543 en Frankfurt, Polonia, con 70 años de edad, sin hijos ni matrimonio. Fue enterrado bajo el piso de la catedral. Copérnico habló latín y alemán con fluidez, además de griego e italiano. A lo largo de su vida se convertiría en matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico, gobernador, administrador, líder militar, diplomático y economista. Fue objeto de numerosas críticas, en especial de la Iglesia, por negar que la Tierra fuera el centro del universo. La teoría heliocéntrica fue prohibida desde 1616 por la Iglesia Católica, aunque los astrónomos más importantes la daban por cierta. Gracias a sus grandes descubrimientos, en 1935 se decidió llamar Copernicus a un cráter lunar visible. En 2010, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada nombró al elemento 112 de la tabla periódica como copernicio. En la actualidad, este genio es considerado como el gran fundador de la astronomía moderna, quien le brindó el material necesario a Newton para culminar la revolución astronómica. La obra de Copérnico sirvió de base para que más tarde Galileo, Brahe y Kepler pusieran los cimientos de la astronomía moderna. El modelo heliocéntrico de este célebre astrónomo es una de las teorías más reconocidas en la historia de la ciencia occidental. Para saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos, hay que tener cierto conocimiento. Nicolás Copérnico, 1473 a 1543.